Oye, 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 ¿qué pasa, mis desmadrosos explosivos? Bienvenidos de nuevo a este canal, donde repartimos más verdad y sarcasmo que billetes en un video de Hot Spanish. Sí, hoy vamos a hablar de ese tipo que supuestamente ayuda a la gente, pero que al final se está ayudando más a sí mismo. ¿Dejarías que tu novia bese a mi amigo por 2,000 pesos? Es mi amiga, bro. Ganando miles de dólares con sus visualizaciones. Así que agarra tus palomitas, sube el volumen y prepárate para un desmadre explosivo. Porque vamos a destrozar al rey del todo vale por likes. ¡Vamos allá! ¿Quién es Hot Spanish? Bueno, si no lo conoces, básicamente es ese influencer que te reta a hacer cualquier cosa por un billete. ¿Quieres dinero? Perfecto, rápate, cómete una cucaracha o tírate a una piscina de lodo con tu mejor ropa. Te ofrezco 20,000 pesos si te metes 1 minuto en el paraíso con ella, carnal. Así es como él entiende lo que es ayudar. Pero no te preocupes, que si lo haces igual te llevas 500 pesitos para el bus, mientras él se llena los bolsillos con los millones de visitas. Es un genio de la explotación moderna. Y lo peor de todo es que la gente sigue cayendo. Claro, porque nada grita dignidad, como raparte una ceja por la posibilidad de ganar miles de pesos. A ver, que me expliquen la lógica detrás de esto. Imagínate estar en la calle y que te ofrezcan dinero por hacer el ridículo. Vamos, rapate una ceja por 700 pesos. ¿Y tú qué haces? Lo haces, claro, porque ¿quién necesita autoestima cuando puedes parecer un personaje de caricatura? Pero espérate, que cuando el pobre tipo se rapa la ceja y ve que el billete ni alcanza para un corte de pelo decente, Hot Spanish te suelta el clásico: sigue participando. ¿Qué sigue? ¿Raparse la cabeza entera por una pizza gratis? Lo mejor es la reacción de la gente. Todos miran como si fuera una película de terror, pero nadie dice nada. Porque claro, ¿quién se atreve a criticar al héroe que está ayudando a los pobres? Si la gente pudiera leer pensamientos en esos momentos, seguro escucharías un montón de «qué tonto, pero al menos me estoy riendo». Pero bueno, vamos a la joya de la corona. El video donde regala 100,000 pesos a un indigente. ¡Qué acto más noble! Un indigente con 100,000 pesos. ¿Qué podría salir mal? Ah, claro, todo. Porque el tipo se gastó el dinero en 2 días, en fiesta y alcohol. ¡Qué sorpresa! A ver, Hot Spanish, ¿en serio creías que el tipo iba a abrir un negocio o invertir en criptomonedas? ¿Pensabas que ese indigente iba a salir de la calle y convertirse en el próximo Elon Musk? Lo peor es que él se lo cree, mientras el indigente termina con resaca y sin un peso en el bolsillo. Y claro, cuando Hot Spanish vuelve a encontrar al pobre hombre, le suelta: ¿qué pasó con los 100,000 pesos, carnal? No, yo le dije, me dio 100,000 pesos. Pero ese 1,000 pesos fui y lo repartí en la Coronilla, por allá y todos lados. ¿Cuánto te queda? Ahorita me quedan como 100 pesos. ¿100 pesos? De los 100,000 te quedan 100. ¿Y si te anexamos? Pues a lo mejor, pero no, ¿para qué? Mejor así irá. Pero pues, ¿cómo te 100,000 pesos en un día? ¿Fuiste? Mujeres. Todo, andar de cabrón. Pues los mismos que te faltan a ti para tener sentido común, crack. ¿Qué esperabas? ¿Que el tipo se convirtiera en empresario y te invitaras a su primera junta de negocios? Por favor, lo único que conseguiste fue otro video viral para tu canal. Al menos, el indigente tuvo 2 días de gloria. Y tú, más de 20 millones de visualizaciones. Genio del marketing. Y ahí no acaba la cosa. Porque si crees que ya viste lo peor, prepárate para los retos que hace en la calle. Imagínate que te reta a caminar descalzo sobre brasas por 500 pesos. Sí, suena lógico, ¿no? 0 riesgos, 0 quemaduras, solo un poco de dolor. Por 500 pesitos. Claro, pero si lo grabas, la gente en los comentarios te dice «¡Wow, qué valiente!». Mientras tú te estás curando las ampollas en urgencias, Hot Spanish se está comprando un reloj nuevo. Es que, en serio, los retos de Hot Spanish parecen sacados de una lista de torturas medievales. ¿Qué será lo próximo? ¿Que la gente se tire de un puente por 1,000 pesos? Ah, pero no olvides que todo es por ayudar a los necesitados. Y la gente lo aplaude como si fuera el Robin Hood moderno. La única diferencia es que él no roba a los ricos para dárselo a los pobres. Él solo roba tu dignidad para venderlas a millones de visitas. Hablemos de su falsa generosidad.
El tío no da puntadas sin hilo. No hace nada sin que haya una cámara grabando. Te vas a regalar dinero, sí, pero solo si hay 10 millones de personas mirando para asegurarse de que todos sepan lo bueno que es. O sea, si hace algo bueno sin que nadie lo vea, ¿realmente lo hizo? ¡Claro que no! Porque para él, si no hay vistas, no hay bondad. Es como un algoritmo humano. Necesitas más vistas para que funcione su generosidad. Pero esperen, porque también se ha metido en un montón de polémicas. Aparte de hacer retos absurdos, ha estado involucrado en más dramas que una telenovela mexicana. Desde líos por sus bromas mal ejecutadas, hasta comentarios poco acertados sobre temas sensibles. Este tipo no pierde una oportunidad para meter la pata. Pero claro, siempre con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Y mientras todos lo critican, él está contando los billetes en su casa. Y no me hagas hablar de su carrera musical. ¡Sí, sí! Porque si no fuera suficiente con explotar a la gente en la calle, también nos quiso torturar con su talento musical. Sacó una canción llamada Gucci Gang. ¡Guau! ¡Qué original! La única diferencia entre su música y sus retos es que al menos los retos terminan rápido. ¿Quién le dijo que eso era buena idea? Seguro fue otro influencer que estaba cansado de perder retos y dijo: «Haz música, no, hermano. Lo peor que puede pasar es que te odien más». Y sí, efectivamente, lo odiaron más. Cojo a tu chica sin saber quién fue. No hay anillo por una zorra infiel. Y si pensabas que ya habíamos terminado, espera a conocer su estilo de vida. Mientras tú estás sudando por llegar a fin de mes, Hot Spanish está subiendo historias desde su yate o haciendo fiestas donde el único indigente es el que ya protagonizó uno de sus videos. Pero no te preocupes, que él sigue ayudando a la gente. Siempre y cuando haya una cámara grabando, claro. La verdadera caridad se mide en likes, no en acciones desinteresadas. En resumen, Hot Spanish es un experto en vender humo. Te vende la idea de que es un buen tipo, cuando en realidad el único que está subiendo en esta historia es su saldo bancario. Y lo mejor de todo es que la gente sigue cayendo, creyendo que están viendo a un héroe moderno, cuando lo único que ven es a un experto en aprovechar la desesperación ajena. Pero, oye, al menos nos echamos unas risas viendo cómo la gente se arruina la vida por un billete. Y si te quedaste con ganas de más salseo, no te pierdas el siguiente video sobre Kimberly Loaiza y JD Pantoja. Dale clic ahora mismo, que si no te lo pierdes y te vas a ir a arrepentir. Nos vemos en el próximo desmadre explosivo, cracks.